¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanas? Una bendición estar con ustedes otra vez. Pues ahora tenemos un invitado muy especial, mi esposo, que me da mucho gusto que él en esta ocasión nos pueda acompañar. Me encanta mucho el libro y cómo la hermana Nancy de Moss escribe y siempre da un testimonio, siempre hay un ejemplo de vida, y en esta ocasión, en este tema que me tocó, no viene un testimonio o alguna ejemplificación. Y entonces a mí se me ocurría, bueno, este capítulo está lleno de 10 aspectos donde nos cuestiona y eh, nos va a llevar este capítulo a entender cómo debe ser nuestra rendición, no temporalmente, sino una rendición día a día, que no se acabe, que no sea una emoción. Estaba yo leyendo el capítulo y sentí en mi corazón que mi esposo en esta ocasión, que yo les puedo asegurar que es un hombre que ha dado ejemplo como hijo, como esposo, como padre, que esa rendición que tuvo desde los 8 años al Señor no se ha acabado, sigue con esa misma pasión. Es un ejemplo para mis hijos, para sus hermanos, para la gente que los rodeamos. Siempre ha sido un ejemplo de esa rendición a Dios total, siempre fiel, con esa pasión que nos inyecta a todos a seguir al Señor, a seguirlo amando. Y yo quisiera que en esta ocasión él nos compartiera este tema, pueda abrir su corazón y, y compartirnos cómo él ha hecho también para su experiencia de rendición al Señor total, no siendo una emoción ni algo que de jovencito experimentó cuando conoció al Señor, sino que a lo largo de toda su vida, 50 años ya él cumplió el año pasado, ha podido permanecer ese fuego, este año, esa rendición al Señor. Y bueno, a mí me da mucho gusto que él pueda compartir, me ayuda a compartir este tema con ustedes este día. Y bueno, vamos a comenzar, mi amor, no sé si quieras. Claro que sí, les agradezco la oportunidad que nos dan de estar con ustedes, aquí con mi esposa que me hizo esta bella invitación y que para nosotros es un privilegio aquí desde nuestro hogar, en donde, como ustedes podrán ver, ya estamos bien puestos para la Navidad, sí, y estamos aquí en la sala junto a la chimenea, ¿no?, que ya está puesta para esperar los regalitos. Esperar los regalitos. Ya acá también está puesto el arbolito de Navidad con algunos regalitos ya listos. Y bueno, pues finalmente nosotros algo que les hemos enseñado a nuestros hijos siempre es que el mayor regalo que representa la Navidad es la llegada de Jesús a nuestras vidas y que Él nace en nuestros corazones. Y nuestro deseo es que al compartir con ustedes en este día esta reflexión respecto a este capítulo del libro, podamos abrir con ello un espacio para que ustedes también en sus familias comenten con algún familiar cercano, ya sea con su pareja, con sus hijos, con algún familiar, con el vecino, estos temas que ocupen siempre esta oportunidad de reunirse en un hogar, en una casa y platiquen de esto, incluso compartan este video. Pero lo importante es que juntos en esta temporada que se inicia, que mucha gente pues la celebra, otros no la celebran, lo más importante es que recordemos que Jesús un día nació y que nació para traernos salvación, y de eso se trata el centro de este libro, que es algo muy bello que vamos a tocar. Pero yo quisiera invitarte que ahí donde tú estás, ¿sí?, inclinemos un momento nuestro rostro a Dios en rendición a Él. Y para efectos de no distraernos, cerremos un momento nuestros ojos para hacer una oración a Dios, pidiendo que Él hable a nuestras vidas hoy. Amado Dios, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que en tu misericordia, Padre, seas tú, Señor, el que nos instruya, el que nos enseñe, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que abra nuestro entendimiento, Señor, y nos ayude, Señor, a escuchar, Padre. Que abras tú nuestros oídos, Señor, para recibir tu palabra, que abras nuestros ojos para que podamos ver con claridad, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor.
Es lo que te pedimos, Padre amado, sabiendo que entre nosotros hoy, Señor, hay quienes quizás están atravesando dolor, tristeza, que están probablemente en ansiedad, Señor, por todas las circunstancias que están aconteciendo en su vida, en su familia, en el mundo, Padre. Señor, te pedimos que todos estos elementos que pudieran ser distractores en este momento, porque son reales, Señor. Padre, que por un momento, Señor, podamos cada uno, Señor, poner todo eso en tus manos y que racionalmente nuestro entendimiento esté dispuesto para recibir tu palabra en voluntad personal, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos dé el entendimiento de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a cada uno conforme a nuestra necesidad específica. Te lo pido, amado Dios, sabiendo que por todas las demás necesidades, Señor, que tú las conoces aún antes de que te las digamos, Padre, que tú tienes el control de todo ello también. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada una de tus hijas que están escuchando este mensaje y sabiendo, Padre, que tú vas a hablar también a sus vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. 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 Gracias a Dios. Bueno, pues en esta ocasión vamos a seguir con este libro. Lo hemos estado leyendo. Nos ha encantado. La rendición, el corazón en paz con Dios, cómo vivir una vida de rendición. Bueno, pues es practicándola, la práctica. Sí, es justamente el capítulo que hoy nos toca compartir, es de cómo vivir una vida de rendición. Y entonces en eso nos vamos a centrar y pues como decía la autora Nancy DeMoss, en este libro que es muy bello, que si tú lo tienes, la realidad del asunto es que lo puedes leer en unas cuantas horas en un día. Es algo que lo empiezas y no dejas de leerlo y te lo puedes terminar en unas cuantas horas, ¿no? Pero es un libro muy bonito y toca este tema tan bello acerca de la rendición. Pero la rendición es una palabra que a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Tú oyes la palabra rendición y te imaginas sometimiento, que eres un perdedor, que yo gané, entonces tú te rindes. Entonces es una palabra que la gente le ha dado diferentes interpretaciones negativas. Negativas, sí, porque sobre todo en nuestro país, en nuestra cultura, donde todos vivimos con el temor de los asaltos, de la gente que viene y te asalta, te quita todo lo que tienes, donde te tienes que rendir, ¿no? Donde te dicen arriba las manos, donde dame todo lo que tienes. Entonces relacionamos la palabra rendirse con algo negativo, con perder todo. Y vivimos en una cultura que no se trata de perder, ¿cierto? Se trata de ganar. Sí, ¿no? Entonces nos han enseñado, no, es que tú no debes de dejarte en nadie, tienes que ganar, ¿sí? No debes de ceder, ¿no? Entonces, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, mejor en su casa, ¿no? Entonces, siempre así de que hay que pasar por encima de quien sea, ¿no? Entonces, estamos en una cultura en la que nos han enseñado que rendirse es malo. Y cuando escuchamos la palabra, evidentemente no nos cabe en la cabeza que rendirse es el centro del mensaje de la palabra de Dios. Y que rendirse es finalmente el centro de la adoración, porque es nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra naturaleza es entregarnos a Dios. Es entregarnos a Dios. Entonces, esto que estamos aprendiendo es muy importante, mis hermanas, porque sin la rendición, si no nos rendimos a Dios, mis hermanos, no vamos a poder rendirnos si no nos rendimos a Dios, vamos a rendirnos a otras cosas, al marido, a las joyas, a los viajes, al dinero, a los vicios, en fin, a un sinfín de cosas, a un abanico de cosas que te ofrece el mundo y que caemos fácilmente si nuestra rendición no está dirigida al Señor. Porque al final del día la rendición es parte de nuestra naturaleza. Fuimos creados por Dios para que le adoráramos, para rendirnos a Él, para entregarnos a Él. Pero en este mundo
caído, después de la caída de Adán y Eva. Entonces, sí, el lugar que tenía Dios para nosotros entregarnos a Él y rendirnos a Él y adorarle a Él, pues ha sido ocupado por muchas otras cosas. Y nosotros, en nuestra naturaleza es adorar. Nuestra naturaleza es entregarse, es rendirse a algo, ¿no? Entonces, cuando esa rendición no es hacia Dios, vamos a terminar rindiéndonos a otras cosas. Y si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando a otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte. La rendición es el centro de la adoración a Dios. Es el centro de la vida cristiana. Sí, es el centro de entender nuestra naturaleza. Y si nosotros no entendemos esa parte es porque no hemos entendido el amor de Dios. Porque rendirnos, sí, a Dios no es algo que hagamos porque así tenemos que hacerlo, no es algo porque tengamos miedo. Nos rendimos a Él porque le amamos, ¿sí? La palabra de Dios dice en 1 Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí, primera de Juan 4:19 dice eso. Nosotros le amamos a Él, sí, porque Él nos amó primero. Entonces, nuestra rendición a Dios es el resultado de el amor que Él sí tuvo por nosotros, entregando a su Hijo Jesús por nosotros. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, entonces, porque Él nos amó, es que Él entregó a su Hijo. Es ese amor de Dios el que en el alrededor del que gira todo el concepto de la rendición. Entonces, esto es un punto clave para entender todo el libro, pero para entender el mensaje y para entender este capítulo que tiene que ver con cómo vivir ya una vida de rendición. Entonces, no lo vamos a entender si no entendemos primero que se trata de Dios, se trata de su amor, y que cuando entendemos ese amor, entonces va a ser muy natural rendirnos a Él. Entonces, ha habido varios capítulos que se han cubierto ya con este libro, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso rápidamente. Comenzamos con la introducción que nos dieron las hermanas Cindy. El primer capítulo, la batalla por el control. Sí, ese capítulo estuvo muy bonito porque habla de cómo en nosotros hay una batalla interior. Sí, siempre está esta batalla, ¿no? La Biblia nos habla de la guerra entre el espíritu y la carne, ¿no? Y lo que debemos hacer no lo hacemos y lo que no queremos hacemos. Y así Pablo decía, ¿no? Miserable de mí, ¿qué voy a hacer con este cuerpo de maldad? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Entonces, esa batalla por tener el control, ¿sí? Porque queremos ganar, porque no queremos perder, sí, es lo que nos lleva constantemente a tener estos obstáculos para rendirnos a Dios, porque estamos acostumbrados a tener el control, a decirle a Dios, quítate porque yo no veo que actúes, ¿no? Y sin embargo la palabra de Dios nos enseña que si tú le entregas el control a Él, si tú te rindes a Él, si dejas de tener esa batalla por el control, entonces vas a experimentar una vida de rendición. El segundo capítulo fue los términos de la rendición cristiana. Y ese capítulo es muy bello porque al final del día habla de esta entrega total, habla del amor de Dios, habla de que los términos de la rendición cristiana se basan en entregarte de forma total. Y es muy bello porque el capítulo hace una analogía acerca del amor en el matrimonio, ¿no? Uh-huh. Y es que la Biblia es muy bello ahora que hay algunas parejas que están tomando el curso de matrimonios ahí en la Iglesia Cristiana Reformada Monte Arara, dirigidos por el pastor Rafael Reyes y su esposa alemana Cindy. Es un curso muy bello y que arranca con el tema del modelo de Dios. Toda la Biblia al final del día es una historia de amor. La historia del amado por su amada, que es su creación, su iglesia, ¿sí? El amado que es Dios y su amor para rescatar a su amada. Entonces, toda la historia de la Biblia es esa historia de amor. Una historia en la que el amado se entrega por completo y que la amada se entrega a su amado. Entonces, en los términos de la rendición cristiana es eso, es como cuando en el matrimonio se dice sí, acepto. En la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza,
¿sí? Sí acepto. Entonces, los términos son así, una entrega total, es un compromiso real. Ese capítulo es muy bonito y entonces la rendición tiene que ver con ese modelo de Dios, de una entrega total. El capítulo 3 se llamó Un orificio en la oreja. Ay, ese capítulo estuvo bien hermoso porque si ustedes recuerdan, es un capítulo que habla de esta ley que existía en el pueblo de Israel, en el que los esclavos, ¿sí? Cuando eran dejados libres después de 7 años, un esclavo podía regresar a su amo y decir, yo quiero quedarme con mi amo, porque lo amo, porque me vivo muy bien, él me cuida, me protege, ¿sí? Y entonces yo deseo quedarme con él, ¿sí? Ya no me quiero ir. Y entonces a ese esclavo se le hacía una horadación en la oreja, un agujerito, ¿sí? Que era una marca de que ahora él es mío por siempre, ¿sí? Porque él así lo quiso, no porque yo lo obligué. Y entonces, aunque no hay un ejemplo en la Biblia que se mencione literalmente, este fue uno de esos casos, la realidad es que sí es una analogía muy bella de la entrega que Dios espera de nosotros, una entrega voluntaria y personal, no porque te tenga miedo, no por Dios, no porque me vayas a hacer algo, no porque me das bendiciones y me quedo contigo, sino porque lo deseo, lo anhelo, porque es mi deseo estar contigo y entonces estoy dispuesto, quiero ese orificio de oreja, quiero ser tu siervo, que el capítulo hablaba de la palabra en griego doulos, que significa esclavo, un esclavo para ti, ¿no? Entonces es un capítulo muy hermoso que si no lo recuerdas te recomiendo que vayas de nuevo ahí. El capítulo 4 fue Nuestra vida completa. Sí, es no cachitos. Todo. Y ese es el problema en los matrimonios. ¿Eh? De que solamente hasta aquí lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, el individualismo, cuando ya no siento, ya se acabó eso, ya no siento, a la basura, ya el next, el que sigue, porque ya no siento, entonces eso es totalmente diferente a lo que enseña la Biblia. Entonces, ese capítulo fue muy bello respecto a la rendición, se refiere a una vida completa. Y uno de los obstáculos más grandes se describe en el capítulo 5. ¿Cómo enfrentar nuestros temores? El temor. El temor es uno de los obstáculos que nos impide rendirnos. Es que si, por ejemplo, igual regreso al matrimonio, ¿sí? Es que si me entrego por completo me van a herir. Es que si me abro por completo me van a quitar todos mis bienes, ¿no? Entonces los temores, ¿sí? Es que si le entrego todo a Dios y si dejo todo lo que tengo, y son temores bien grandes y son los que nos impiden rendirnos a Él, los múltiples temores. Entonces fue un capítulo muy bello también al respecto. Y en nos toca el capítulo 6, que dice cómo vivir una vida de rendición, cómo mantener esa rendición, que no sea una emoción, que se acabe. Entonces es muy importante, va a ser muy importante analizar este capítulo. Y algo que tiene muy característico este capítulo, que Gaby por eso me decía, oye, ¿cómo podemos compartirlo? Porque son puras preguntas, ¿verdad? Uh-huh. Era como complicado. Pero la realidad del asunto es que la autora del libro, la hermana Nancy DeMoss, lo que ella decía es una vida de rendición. Vivir una vida de rendición se trata de algo práctico. Entonces empieza a dar un montón de preguntas para abordar 10 temas, 10 áreas de la vida, de tu vida, de mi vida, ¿sí? De nuestra vida, que tienen que ser entregados a Dios. O sea, y cómo haciendo algunas preguntas que no son exhaustivas, es decir, no son todas las preguntas, pueden ser muchas más. Lo importante es que son solo algunos ejemplos de preguntas que te ayudan a reflexionar si realmente has rendido tu vida de manera completa y total. Entonces, pero vamos a arrancar entonces con esto, no sin antes hacer un pequeño alto para tomar un punto clave que se vio a lo largo de los capítulos anteriores del libro. Y es cuando mi esposa me invitó a leer el libro también, porque me decía que estaba muy bonito, que estaba muy bello, que había que leerlo. Ustedes también inviten a sus maridos, a su familia, a sus hijos a que lo lean. Es un libro muy bello.
¿no? Igual lo hizo con los libros anteriores que me invitó a leerlo. Pero en hubo una reflexión que a mí se me quedó como muy, muy grabada, muy impactante. ¿Recuerdas qué decía esa reflexión, amor? Sí, decía, el acto de rendición no nos salva en lo absoluto. Es la obra de Cristo en la cruz, su sacrificio por el pecado, nuestro único medio de perdón y salvación. Pero su muerte es la provisión que nos libera del pecado y nos capacita, sí, nos apremia a rendirnos totalmente a Él. Qué hermoso párrafo que escribió la hermana, porque dice, el acto de la rendición no nos da la salvación. O sea, el rendirte a Dios no te hace salvo. Tristemente vivimos rodeados de mucha gente que, diciéndose cristiana, ¿no?, en su aparente religiosidad, dicen, yo vivo rendido a Dios porque hago cosas buenas, ¿no? Entonces dicen, voy a la iglesia, leo la Biblia, doy mis diezmos, ¿no? ¿Te suena parecido eso a lo que decían todos los fariseos? Bueno, estamos rodeados de mucha gente, tristemente, que vive así sus vidas. Que como Dios ya me cambió, como ya dejé el alcohol o las drogas o la infidelidad o todo esto, entonces ya me siento súper santo, ¿no? Y entonces todos los demás son pecadores, ¿sí? Porque yo ya me rendí. Y tristemente, el acto de rendición no es lo que te da la salvación. Lo que te da la salvación es la obra de Cristo en la cruz, no el que tú te hayas rendido. La obra de Cristo en la cruz hace posible que tú y yo nos rindamos a Él, que sintamos esa necesidad apremiante de rendirnos a Él, y es lo que nos capacita para rendirnos a Él. Pero rendirte a Él, ¿sí?, decirlo nada más, simplemente el que leas la Biblia o que ores o que vayas a la iglesia no te hace necesariamente más santo si no lo estás reflejando en todas las demás áreas de tu vida, en la práctica. Por eso capítulo 6 que hace esa mención de la práctica. En la práctica es donde se tiene que ver, por eso Santiago decía, enseña, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras, ¿sí? Muéstrame, ¿no? Porque una fe sin obras es muerta. Si tú, decía el apóstol Juan, ¿cómo puedes amar a Dios al que no ves? Si no amas a tu hermano al que sí ves. Entonces, lo bello de la palabra de Dios es que tiene que ser una palabra en acción. No solamente palabras como decía el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es que pueden ser los dos extremos. El que digas, sí, ya oí la palabra de Dios, pero sigo con infidelidad, sigo tomando, sigo la vida pecaminosa. Y está el otro extremo que también el Señor aborrecía a los fariseos, de gente que se justifica con la religión, con la perfección de Dios para juzgar a todos. Nos pasó en la iglesia, conocimos un testimonio de una hermana que le gustaba tomar, se la pasaba tomando en su casa, pero tranquila, sin problemas con los vecinos. Cuando ella conoció a Dios, bueno, sus hijos decían, se ha creado un monstruo. Ahora pone letreros y textos por todos lados donde dice, los que contra mí se levanten, mi Dios los destruirá. Sí, hay textos bien tremendos donde tenía problemas con todas las vecinas, les decía pecadoras, te vas a ir al infierno. O sea, tremendo, que los hijos decían, no, queremos a nuestra mamá otra vez como antes porque no se metía en tantos problemas. Atendía a mi papá bien o mal, ahora se la pasa en la iglesia y no la vemos en todo el día, no nos da de desayunar, no hace de comer, diciendo que se la pasa ahí en la iglesia orando desde la mañana hasta en la noche. Que ella vive una vida rendida a Dios. Rendida a Dios. Entonces, Dios nos tiene que dar mucha sabiduría para no caer en ambos extremos que no son lo correcto. Como dice Lucas 13, 25 al 27, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, entonces no se trata solamente de palabra. ¿Sí? Rendirse a Dios significa que tu vida lo refleja en todas las áreas, que tu vida está reflejando que estás haciendo la voluntad
del Señor. Y es muy bello porque el siguiente capítulo, el que van a ver en la siguiente semana, se trata de eso, de que Jesús es el modelo perfecto de rendición. Sí, porque él decía, yo no vine a hacer lo mío, yo vine a hacer aquello por lo que el Padre me envió, ¿no? No vine a hacer mi voluntad, sino la de Él. Entonces, de eso se trata la rendición, de seguir ese modelo, el modelo de Jesús. Y no se trata solamente de decir Señor, Señor, ¿sí? Sino de hacer la voluntad de Él. Y justamente la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. En sacrificio, que te entregues por completo tu cuerpo, tu mente, todo. Cuando dice su cuerpo en sacrificio vivo, se refiere a todo. Y dice dice en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sea agradable a Dios. ¿Sí? Pero si tú te presentas en rendición a Dios, pero lo que haces no es agradable a Dios, entonces no es un sacrificio que pase del techo de tu casa, no es algo que agrade a Dios. Entonces, ¿cómo puede hacerse eso? Pues el versículo 2 es un versículo que a ti te gusta mucho, ¿verdad? El de cambia. Sí, tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Es mi favorito. Es su versículo favorito de la Biblia. Siempre se los repite a los niños. También para que los reflexionen. Sí, tu vida no va a cambiar a menos que cambie la forma en la que ves las cosas, en la que piensas. Si cambias tu manera de pensar, el apóstol Pablo decía, no el apóstol Pablo, sino el autor del libro de los Romanos, decía, Pablo a los Romanos, decía, no se conformen, no se amolden a este siglo, sino que renueven su entendimiento, renueven su mente, cambien su forma de pensar. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice, para que cambien su manera de vivir y puedan entender la voluntad de Dios. Si no cambias tu manera de pensar, no vas a poder cambiar tu manera de vivir y no vas a entender la voluntad de Dios. Y esa fue una clave en nuestro matrimonio, en lo que yo admiro mucho en mi esposo, en lo que me enseñó Dios a través de su vida a cambiar mi manera de pensar y realmente cambiar mi manera de vivir. Pero sobre todo, el vehículo que Dios usa es el amor. O sea, si Él me hubiera tratado legalistamente o, ¿sabes qué? No. Dios le dio mucha sabiduría, pero todo esto, mis hermanas, es a través del amor. No se puede de otra forma cambiar y reflejar a Dios en tu matrimonio, con la relación con tu esposo, con tus hijos, a través de ese sacrificio que es el amor al 100%, enseñado de Dios hacia nosotros. Y para nosotros ha sido eso, hemos conocido más a Dios a partir de conocer el modelo de Dios en el matrimonio. Porque el matrimonio es eso, es el campo de prueba en el que Dios nos enseña a amar, a tolerar, a perdonar, a ser pacientes, a ser misericordiosos, ¿sí? Entonces, a entregarnos y a rendirnos, ¿sí? Eso es algo que hemos aprendido más acerca de este tema con respecto a la rendición de Dios, a partir de conocer que el matrimonio es este ámbito en el que sí estamos en este constante aprendizaje, ¿no? Por el roce constante de dos vidas con formas distintas de pensar, costumbres diferentes, familias diferentes, familias de origen. Entonces, ahí es donde hemos aprendido mucho a conocer a Dios de a de veras, y en donde, como mi esposa dice, y bien lo menciona ella y como lo ha testificado anteriormente con ustedes, ciertamente es en el matrimonio donde hemos conocido más a Dios, porque hemos entendido más su voluntad, su amor, su entrega, y es por ese amor y entrega que nosotros podemos entender mejor lo que Él espera de nosotros. ¿Sí? Entonces,
en este capítulo muy bello comienza con una cita muy hermosa, un pasaje en las Escrituras que está en Lucas 14:25 hasta el 33, pero nos vamos a detener en el 27 y luego leemos el 33. Si lo tienes ahí contigo en tu Biblia, sí, busca Lucas 14:25 y dice así: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el versículo 33 dice: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando uno lee por primera vez esta cita bíblica, y quizás si tú es la primera vez que la escuchas, te va a causar como mucho ruido. ¿Cómo? O sea, Dios dice que tengo que aborrecer a mis padres, Dios dice que tengo que aborrecer a mi pareja, Dios dice que tengo que aborrecer a mis hijos. ¿Sí? No se refiere a eso, ¿no? Se refiere a este tema de rendición, ¿sí? A este tema en el que cuando toda tu vida gira alrededor de alguien más que no es Dios, entonces tu centro está equivocado. Y entonces la prioridad de tu vida debe ser agradar a Dios. Y en consecuencia, si tú agradas a Dios, vas a ser un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor madre, una mejor hija, una mejor hermana, ¿sí? Pero no es de que los odies a los demás. Dios no te está diciendo, ordenando de quiero que aborrezcas a los demás, ¿no? Él te está diciendo, si tú cambias la prioridad si cambias tus prioridades en tu vida y me pones a mí primero, si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas, todo lo demás se va a ir acomodando. Entonces vas a ver que va a fluir de manera natural el amor a tu suegra, ¿no? El amor a tu suegro, el amor a tus cuñadas, el amor a ti, porque le hago así de, porque es lo que más nos cuesta, ¿no? Cuando se trata de las relaciones, ¿sí? Y tienes que rendirte, ay, pero ¿a poco tengo que amar a mi suegrita, ¿no? Entonces, amar a mi yerno, amar a mi nuera, ¿sí? Si tú pones tus prioridades, si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Si tú pones en tu prioridad primero hacer lo que a Dios le agrada, honrar a Dios, entonces todo lo demás se va como ya. Identificar tus codependencias. Como yo les platicaba en mi testimonio, para mí era mi Dios, mi prioridad, mi objetivo en la vida, hacer felices a mis papás, ¿no? Y era porque yo así me interpretaba el amor hacia los padres, pero cuando yo acomodé eso, inmediatamente vi diferente a mi esposo, vi diferente a mis hijos. Dios se encarga, como dice mi esposo, de acomodar todo, poner todo en su lugar, pero tienes que tener esa humildad y esa disposición de que Dios hable a tu corazón y te empiece a quitar esas vendas. A mí me quitó no vendas, me quitó turbantes que tenía en mi cabeza. Y yo lo soñé cuando empezamos la iglesia. Yo le decía a mi esposo, cuando él decía, ¿iniciamos o no? Yo me veía con mis niños, que yo veía a mi esposo en el centro de la iglesia, y veía cómo entraban y salían enfermos, en camillas, mucha gente enferma, y pasaban al atrio a orar. Pero yo me veía con mis niños y yo veía cómo de repente se me caían, pero turbantes, así. Yo volteaba y era un muladar de tela o algo que se me caía de toda esta parte. Entonces es lo que yo siempre les testifico. Dios no elige para pastorear a gente perfecta, sino a gente, de veras, Dios es tan misericordioso, gente que lo necesitamos, que necesitamos no solo de oídas conocerlo, sino realmente, como decía Job, ¿no? Pensamos que lo conocemos, pero es apenas el principio de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, así fue todo estos 7 años, estarnos quitando vendas, turbantes, y podemos ahora ver diferente la vida, diferente a nuestros hijos, diferente nuestra relación. Y sabemos que no ha terminado todo esto, que seguimos y vamos a seguir aprendiendo, y simplemente estar dispuestos a recibir del Señor todas esas
secretos que Él tiene para nosotros en su palabra y que hasta que estemos en su presencia vamos a terminar de entender muchas cosas. Y es que justamente la vida cristiana y este proceso de la rendición no es un acto así de ya una vez y ya, ¿no? Sino este proceso de santificación es progresivo y constante. Dios sigue haciendo su obra en nosotros, ¿sí? Y esos cambios se van a ir dando, pero por eso Jesús decía bien claramente, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Niéguese a sí mismo. Cuando él decía el que no aborreciera incluso su propia vida, él hacía en esto de la palabra de Dios como hay coherencia entre toda su relación de los escritos, ¿no? Porque estaba haciendo alusión a esto mismo de lo que Jesús había dicho también, de el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿sí? Me niego a mí mismo en el momento en el que rehúso enojarme contra alguien y maldecirlo. Estoy negándome a mí mismo. Estoy aborreciendo mi vida, ¿sí? Para seguir a Jesús. A eso básicamente estoy aplastando mi voluntad y mi orgullo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, de eso se trata. De eso no estoy anteponiendo mi amor a todo lo demás, ¿sí? Para contradecir lo que Dios dice, sino que estoy poniendo lo que Dios dice como mi prioridad, y eso es lo que me va a ayudar a ordenar todas las demás áreas de mi vida. Porque olvidamos eso cuando nos ofenden o no sé, nos sentimos heridos. Lo primero es, me ofendió, a mí me ofendió y me hizo, o sea, y es lo que el Señor dice, no pensemos mejor, no saben lo que hacen, como Jesús lo dijo en la cruz, ¿no? Y decir, Señor, tú soportaste más en la cruz, pero yo voy a hacer lo que tú me mandas, voy a seguir amando a mi enemigo, voy a bendecir, y de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la rendición, de eso se trata llevar la cruz. Sí, por eso Jesús decía en estas palabras de lo que menciona el Evangelio según San Lucas 14, el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Y finalmente, llevar tu cruz quiere decir que tú traes tu vida y tu cuerpo al altar del sacrificio, ¿sí? Llevas tu cruz, eran los que tenían que cargar con su cruz en tiempos de los conquistadores romanos en la zona de Israel, pues las personas a las que iban a ejecutar, ellas mismas tenían que cargar su cruz para ir y ellos ser sacrificados. Entonces, a eso se refiere llevar tu cruz. Uno piensa de que llevar tu cruz es, tengo que cargar con mi esposa, con mi esposo alcohólico, con mi suegra desquiciada, ¿no? Con mi hijo enfermo. O sea, eso no es que lleves tu cruz. Llevar tu cruz es que tú llevas tu orgullo, llevas todo lo que vas a que sea crucificado, a que sea dejado en esa cruz, ¿sí? Y que ahí tu vida sea transformada. Entonces por eso dice, el que no lleve su cruz, el que no traiga todo eso que tiene que ser entregado, ¿sí? Que entonces no puede ser mi discípulo. Entonces tú tienes que identificar cuáles son esas áreas por las que tienen que te cuesta trabajo, sí, entregarle a Dios, y entonces cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Por eso la autora nos presenta estos 10 aspectos. Y la idea, no nos vamos a detener realmente a revisar cada pregunta, porque tiene que ver con lo que tú estás viviendo. Tiene que ver con un análisis personal, una reflexión que solamente Dios puede tocar tu vida y decirte en qué área eres tú vulnerable, qué área estás fallando. Entonces, el primer aspecto que toca Nancy de Moss, sí, es el aspecto de mi vida. Mi vida. Tengo que rendir mi vida.
Mi vida. Toma mi vida y que sea consagrada a ti, Señor, dice ese primer aspecto. Y la pregunta, las preguntas que hace Nancy de Moss es, ¿he rendido mi vida de manera voluntaria, incondicional y de por vida a Cristo? ¿Estoy tratando de vivir esa entrega a diario? ¿Hay algún compartimiento de mi vida en el cual me estoy reservando el derecho de ejercer control? ¿Sí? Entonces, estas son solo algunas de las preguntas que vienen en el libro. Pero básicamente la invitación es a que tú veas cada una de esas preguntas y tú reflexiones, bueno, ¿hay alguna área de mi vida que no les he entregado a Dios? Porque a veces decimos, no, es que yo no puedo perdonar esto, ¿no? Sí, Dios tiene el control de mi vida, pero esto no, esto no lo voy a permitir, ¿no? O esto no lo puedo entregar, ¿no? Entonces, ¿hay un área de tu vida que no le has entregado a Dios, que te sigue costando trabajo? El otro aspecto es mi tiempo. Mi tiempo. Toma mi tiempo, Señor, toma mis días y déjalos que fluyan en alabanzas incesantes. Es como lo describe Nancy de Moss. Y hace varias preguntas. La primera de ellas es, ¿vivo haciendo el ejercicio consciente de que todo el tiempo es de Dios o solo he reservado parte de mi tiempo para la categoría espiritual en mi vida? ¿Sí? Entonces, el tiempo es de Dios. ¿Cómo estás usando ese tiempo? ¿Sí? A lo mejor dices, no, pero es que yo oro 3 veces al día y leo la Biblia. Y sí, pero a ver, estás usando tu tiempo también sabiamente para servir a otros, empezando por los de tu casa, ¿sí? Estás usando ese tiempo también para ayudar a otras personas fuera de tu casa, ¿sí? O estás apartando también cada tiempo, un poco de tiempo para en tu vida adorar a Dios, honrarlo, bendecirlo, o estás malgastando el tiempo hoy en día, ¿no? En Facebook nos la pasamos, le dedicamos a veces más tiempo a eso, ¿sí? que a platicar como familia, ¿no? Entonces, reflexiona en cómo estás usando tu tiempo, porque es un área en la que también tenemos que rendirnos a Dios. ¿Sí? Entonces, a lo mejor tu tiempo está malgastándose en otras cosas, ¿sí? Porque dejas las cosas hasta el final, porque no arreglaste lo que tenías que arreglar, no estás atendiendo aspectos, ¿sí? Pago de impuestos, sí, de sacar tu licencia, o sea, todo eso pagar, es... sí, a tiempo, ¿no? Y todo eso genera otros problemas en tu vida. Entonces, si no entregas tu vida en esa área del aspecto del tiempo, sí, vas a sufrir consecuencias también terribles. La otra área es mi cuerpo. ¿Sí? Toma mis manos y deja que se muevan impulsadas por tu amor. Toma mis pies y deja que sean rápidos y hermosos para ti, dice Nancy de Moss. Estoy dándole todas las partes de mi cuerpo a Dios para que las use como instrumento de justicia. Sí, la palabra de Dios nos enseña que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Pero para qué lo estás usando? Dice la otra pregunta, ¿puedo utilizar las partes de mi cuerpo para expresar la bondad y el amor de Cristo a los demás? Por ejemplo, usando mis manos para servir o para tocar, ¿sí? Acariciar a tus hijos. ¿Sí? O simplemente es nada más para darles, ¿no? Para herir, lastimar a otros o para negar o quitar o arrancar, ¿sí? ¿Para qué estás usando tu cuerpo? ¿Utilizo alguno de mis miembros de mi cuerpo, ojos, oídos, manos, pies, boca, para pecar contra Dios? Por ejemplo, robando, mintiendo, escuchando o repitiendo chismes, infligiendo daño físico a mi pareja o a mis hijos, escuchando malas palabras, viendo pornografía o pecando sexualmente. Sí, entonces, ¿para qué estás usando tu cuerpo? Como decíamos, conocemos mucha gente que diciéndose cristiana, ¿no? Sus actos, sus palabras, ¿sí? Sus acciones de violencia reflejan algo totalmente contrario. Y no, eso no es vivir una vida rendida a Dios, ¿sí? Sí, tú puedes decir que estás rendido a Dios, pero si tu cuerpo no está siendo usado de forma que refleje el amor a Dios, entonces no has rendido tu cuerpo a Dios. Mi lengua. Toma mis labios y déjalos ser llenados por tus mensajes, dice Nancy de Moss. ¿Las palabras que salen de mi boca revelan que mis labios y mi lengua están totalmente rendidos a Dios? ¿Tengo por hábito verbalizar la bondad y la grandeza de Dios? Antes de hablar, pido al Señor que ponga en mi boca lo que Él quiere que diga. ¿Cómo estás usando tu boca? ¿Sí? Tu lengua. Tu lengua. ¿De quién hablas?
cómo hablas, cómo te expresas a los demás, cómo te diriges a tu pareja o a las personas con las que tienes conflicto. Porque es muy bonito hablarle muy con dulzura a las personas que te tratan bien, pero y a las que te tratan mal, a las que tú piensas que no son agradables, ¿cómo te diriges a ellas? ¿No? No, incluso frente a tus hijos es muy pues ya normal en muchas familias el hablar mal de los abuelos, de las cuñadas, de los tíos frente a los hijos, que son muchas veces los abuelos, ¿no? Del esposo, Del de la esposo. esposa, de la madre, del padre, de ay, tu padre es un holgazán, ¿no? Ay, tu madre, ¿no? Es tremendo como para las personas bien importantes y de impacto en la vida de nuestros hijos, cómo con nuestra lengua hablamos y destruimos esa imagen que los hijos muchas veces tienen del abuelito, de la abuelita, y ellos sin pues sin darse cuenta, nosotros vamos sembrando en sus corazones cosas tremendas. Entonces tengamos mucho cuidado y sujetemos nuestra lengua, pidámosle a Dios control porque podemos hacer cosas tremendas. Y bueno, dice la Biblia que con esa vara que medimos seremos medidos. Entonces tengamos mucho cuidado, mis hermanas. La otra área es mis posesiones. Toma mi plata y mi oro, ni pizca voy a retener. ¿Trato algunas de mis posesiones como si fueran mías y no de Dios? Doy generosamente con sacrificio y con alegría para la obra del Señor y para los que están en necesidad. ¿Tengo algo de lo que no estoy dispuesto a desprenderme en caso de que Dios me lo pidiera o demandare que lo dé a otro? ¿Sí? ¿Cómo estás respecto a aferrarte a las cosas, ¿no? ¿Sí? O si realmente has aprendido a desprenderte y decirle, Señor, ¿sí? Todo es tuyo. Todo es tuyo, nada es mío. Señor, como decía Job, después de atravesar todo lo que atravesó, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo me iré. Y él pudo aceptar, ¿sí? Que todo se había perdido. Entonces hay personas que no pueden aceptar que han perdido algo y entonces sus vidas se desmoronan. Entonces, rendirse a Dios significa que tú también te has entregado a ti y todo lo que tienes. Y que has entendido que nada de lo que tienes es tuyo, sino que todo viene de Él. La Biblia dice que Él es el que nos da la capacidad de hacer las riquezas. Él es el que por tu mano es que tenemos lo que tenemos, dice su palabra. Entonces, ¿cómo estás tú percibiendo las cosas que tienes? ¿No? Estás incluso aportando a la iglesia con diezmos, ofrendas para el sostenimiento y la operación de la iglesia. ¿Qué estás dando a otros necesitados? ¿Cómo estás usando tus posesiones? Otro aspecto es mi mente. Dice, toma mi intelecto y utilízalo para poder como tú elijas. Utilízalo cada poder como tú elijas. Estoy llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo, dice según el libro de 2 Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, 2 Corintios 10:5. Que llevemos cautivo todo pensamiento, que todos esos pensamientos que te vienen a la mente que son negativos y contrarios a Dios, tú se los entregues a Él y le digas, Señor, esta preocupación, esta ansiedad, esta ira, este enojo, yo te lo entrego a ti, Señor. Yo te lo entrego a ti, pero es un acto racional, consciente, voluntario, ¿sí? Que tú tienes que hacer. Estoy disciplinando mi mente para llegar a conocer mejor a Dios y su palabra. Pienso habitualmente en todo lo justo, lo amable, lo puro, de buen nombre, lo virtuoso y lo digno de alabanza, en lugar de las cosas que son perjudiciales, negativas, impuras o vanas. ¿Sí? ¿Cómo estás manejando tu mente? ¿Sí? El otro aspecto es mi voluntad. Toma mi voluntad y haz la tuya, que no sea más la mía. Trato constantemente de conocer y hacer la voluntad de Dios en los asuntos prácticos y cotidianos. Al leer la palabra de Dios soy rápida para decir sí, sí, Señor, y hacer lo que Él dice. Me someto a las autoridades humanas que Dios ha puesto sobre mí, civil, iglesia, casa, trabajo. Sí, entonces, como decíamos, sí, decía el apóstol Pablo, les suplico por las misericordias de Dios que se entreguen en sacrificio vivo a Dios, agradable, dice, para que puedan comprobar cuál es su buena voluntad.
Tú vas a conocer la voluntad de Dios cuando tú rindas tu voluntad a Dios, ¿sí? Pero si tú quieres hacer lo que tú deseas, ¿sí? Tu soberana voluntad, entonces no vas a entender cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Tienes que rendir esa parte de lo que tú deseas, lo que tú anhelas, lo que tú esperas y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Guíame, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Sí? Y podemos pasarnos todo el día hablando acerca de cada uno de estos aspectos, pero la realidad es que estas solo son algunas preguntas que nos ayudan a reflexionar en esto. Sí, ya eso lo vimos. Entonces, me someto a las autoridades humanas. ¿Cómo estás manejando tu voluntad? El otro aspecto es... Mis afectos. Toma mi corazón y en tus manos que sea tu trono real. Estoy permitiendo que Dios reine y gobierne sobre mis afectos, mis emociones y mis respuestas. Sí, ¿cuáles son las cosas por las cuales tienes un gran afecto? A lo mejor es tu auto, a lo mejor es tu casa, a lo mejor es tu trabajo, tus zapatos, tus tu ropa, bolsas. ¿no? Entonces, le has rendido todo eso a Dios, ¿no? Y me enojo y me dejo provocar con facilidad. Y a lo mejor tienes afecto a tu familia, a tu pareja o a ti mismo, ¿no? Entonces sí, debes de amarte a ti mismo, pero cuando eso sí es contrario, ya pasa el límite de poner primero a Dios, entonces sí estamos en un problema. Entonces rinde a Dios también tus afectos y tus relaciones. Toma mi mano, mi Señor, pongo a tus pies mis tesoros. Es mi deseo e intención amar a Dios con todo mi corazón por encima de todas mis relaciones terrenales. Me gozo en buscar la amistad de Dios tanto como lo hago con mis amistades humanas. Amo a Dios más que me amo a mí misma. Pongo sus intereses, su reputación y su placer por encima de los míos. ¿Sí? He rendido a Dios todos mis deseos, derechos y expectativas con respecto a mi familia. Estoy dispuesto a sacrificar amistades y si fuese necesario con la finalidad de obedecer el llamado de Dios a mi vida. ¿Sí? ¿Cómo estás en este aspecto de tus relaciones? ¿Qué lugar ocupan en tu vida con respecto a Dios? ¿Sí? Y lo que Nancy de Moss nos lleva a hacer es, pregúntate esto y ve en qué áreas tú no le has entregado todo a Dios. ¿Sí? La última área que la autora menciona es la de yo misma. Tómame y siempre seré solo para ti. he entregado todo lo que soy, todo lo que tengo a Dios. ¿Hay alguna parte de mí, relaciones, posesiones, emociones, carrera, futuro, que conscientemente frenan el obrar de Dios en mi vida? He resuelto que el fin último de mi vida es agradar a Dios y traerle gloria. ¿Sí? Entonces, lo que la autora dice es tú misma, ¿sí? Todo tu ser, toda tu vida, toda tu mente, todos tus deseos, tus afectos, tus emociones, todo te tienes que entregar por completo. Si tú te entregas por completo, no te va a costar trabajo todo lo demás. Pero pregúntate esto, ¿cómo estás? Al final del día, si quizás tú hayas expresado anteriormente el deseo de rendirte totalmente a Dios, o es posible que ahora, ¿no? Después de escuchar estas reflexiones, tú reconozcas que ahora que conoces un poquito mejor de qué se trata esto rendirse, ¿sí? Que hay áreas que tú no has rendido a Dios, ¿sí? Entonces, rendir a Dios significa que tú voluntariamente, de forma personal, individual, ¿sí? Racionalmente, si lo decides hacer y decirle, Señor, esta área de mi vida, yo siempre he hecho lo que he querido en esto, pero hoy mismo yo te lo entrego. Y lo que la autora dice es, si tú puedes en este momento caer de rodillas ante el Señor y orar, tú dile, Señor, te entrego cada parte de mi ser. Todo lo que soy y todo lo que tengo a ti. Y cuando tú oras esas palabras, ¿sí? Visualiza ese altar del sacrificio y piensa que cada parte de ti misma, ¿sí? Se le estás entregando a Dios. Cada área, ¿sí? Que
al final del día, cuando tú no la entregas, la traes cargando como una carga más, como una preocupación. Cuando no entregas tus posesiones, vives preocupado por tus posesiones. Cuando no entregas, ¿sí? A tu familia, cuando no entregas tu cuerpo, entonces vives preocupado por tus enfermedades. Pero si tú le entregas a Dios tu vida, entonces vas a poder experimentar lo bello que es que en medio de las circunstancias más difíciles, ¿sí? Tú puedes saber que lo que te sostiene es Él, porque de otra manera no podrías tú. Cuando tú te has rendido por completo, sabes que estás bajo su cuidado. Como ese capítulo que hablaba del siervo que se entrega por completo, ¿sí? Porque sabe que su amo va a cuidar de él, va a ver por su seguridad, por su alimentación y todo. A mí me gustó mucho ese capítulo porque de eso se trata. Si tú te rindes a Dios, entonces Él, en lugar de que tú seas tú el que estás preocupado de cómo le vamos a hacer con la salud de mi hijo, ¿no? Con la salud de mi esposo, con todas estas situaciones que nosotros también hemos vivido, como tú has vivido, ¿no? Todos vivimos la ansiedad de qué va a pasar ahora con mi trabajo, con esto de la pandemia, qué va a pasar con mi salud, ¿no? Yo que tengo situaciones, ¿no? Subyacentes, como le llaman, y si me da, y cuando tú no has rendido eso a Dios, entonces te agobia en sobremanera. Entonces, yo le agradezco a mi esposa que me haya invitado y quiero dejar que sea ella la que cierre con unas palabras, quiero dejar que sea ella la que te guíe en una oración, ¿sí? Y que sea una mujer conectada con otras mujeres quien termine la reflexión de esta noche. Te amo, mi amor. Pues estoy muy contenta de que mi esposo nos haya podido compartir este capítulo. Y sí, mi hermana, es una invitación a que le sigas rindiendo, sigas buscando en tu más íntimo ser, en tu alma, esas áreas heridas, esas áreas que te están impidiendo tener esa relación íntima con nuestro Dios y poder experimentar esa libertad, esa plenitud que solamente hay en Él. Y vamos a orar para cerrar esta sesión y puedan continuar con las preguntas más adelante con mi hermana Cindy o Tere o nuestra hermana Diana, que van a estar ahí cerrando con las preguntas. Señor bendito, en esta hora, Padre, te agradezco este momento y el corazón de cada una de mis hermanas dispuesto a escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que vengas a sensibilizarnos, Padre, a mostrarnos todas esas áreas, Padre, que te tenemos que entregar a ti, que tenemos que visualizar, Padre, y el momento, Padre, que tú pongas para que nosotras doblemos nuestras rodillas, Padre. Si en este momento tú has movido el corazón para que alguna de mis hermanas, Padre, esté de rodillas y rendida a ti, Padre, muestra cada área que tenemos que entregarte solo a ti, Padre bendito, y levantar ese altar, Padre, que tú anhelas, Padre, en cada corazón, solo para ti, Padre bendito. Te pido, Padre, que podamos ofrecerte, Padre, nuestra oración, nuestra alabanza como un sacrificio vivo, sin estorbos, Señor. Y sabemos que tú estás haciendo la obra en cada una de nosotras, en cada una de mis hermanas. Y, Padre, no hay palabras para agradecerte lo misericordioso, lo bueno. Y gracias por permitirnos este momento, por permitirnos leer este hermoso libro que cada jueves habla a nuestro corazón de una manera maravillosa. Te agradezco este momento y también por la vida de cada una de mis hermanas que escuchó este mensaje. Sigue hablando a sus corazones, Padre, y Señor, gracias por este momento. Te agradezco tanto este privilegio que nos das de hablar de tu palabra, de cómo hablas, Señor, a mi corazón y al corazón del que está dispuesto, Señor. Te agradezco este momento y te pido que tú sigas, Padre, dirigiendo esta sesión
que sigas usando la vida de mis hermanas que van a continuar